Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Dice: me he desembarazado de casi todo mi aburrimiento. Una de las cosas más duras que alguien que empieza la práctica espiritual tiene que comprender es cómo permanecer sin consumir, sin aburrirse. El consumo era siempre la respuesta a toda clase de personas o situaciones aburridas. Una vez que se tienen intereses en la práctica espiritual, una vez que se le da tiempo a que se entusiasme, el aburrimiento deja de ser un problema. Se abre una nueva vida entre nosotros que puede ser interesante siempre. El mantener la posibilidad del no consumo debe darnos tantos intereses en la vida que no nos permita tener tiempo para aburrirnos. Me he desembarazado del miedo de estar aburrido. Acá eso lo dice en el pensamiento del día, acá abajo en la oración del día. Pido tratar hoy de superar el egocentrismo que me ocasiona el aburrimiento. Bueno, con respecto a esos asuntos, compañeros, dice: ser una persona aburrida no es tu identidad esencial, es un movimiento interno de la energía condicionada. No es tu identidad esencial. Estoy aburrido, ¿quién sabe esto? Fíjense, compañeros, que la recuperación, ya sabemos que lo que significa recuperación no es que se vayan a curar, sino significa mantener constantemente la posibilidad, ¿verdad?, en contraste a lo que nos pasaba antes, de la imposibilidad de no consumir. Mantener constantemente la posibilidad de la abstinencia del consumo y trabajar en la mejoría de las distintas áreas de su vida, revirtiendo en lo posible los efectos nocivos de la actividad adictiva. La recuperación, en este sentido, es suficientemente amplia para darle un sentido a la vida. Mucho del problema es que nosotros no le encontramos sentido a la vida porque referimos la vida a nosotros mismos, porque esperamos que la vida se adapte a nosotros, sentimos que la vida está mal hecha. Lo necesario aquí podría considerarse como contrario a estar aburrido, estar motivado, ¿verdad? El libro de Variedades de la Experiencia Religiosa nos dice que en nuestra mente los pensamientos forman grupos, se agrupan, y hay grupos que se vuelven, hay grupos calientes que son los que te llevan a la acción, los que te motivan.
Aquí nos pone él como ejemplo, el autor de este libro, nos pone que este libro fue una serie de 20 conferencias que dio esta persona tan importante. Fue un curso que dio en las conferencias Gifford en Edimburgo. Fueron en total 20 conferencias. Aquí dice conferencia 20, sí. A él, estando más joven, le tocó oír hablar a su padre de lo que significaba las conferencias esas, Gifford, en Edimburgo. Como era algo que él sentía que no se refería a él, pues no lo pasó inadvertido, no lo motivó. Cuando él sintió que se refería a él, porque él era el que estaba comprometido en dar esas conferencias en cuanto a la imagen y el resultado que obtuviera de darlas, entonces el mismo tema se volvió motivante para él, lo movió a la acción. Acá fíjense, pido tratar hoy de superar el egocentrismo que me ocasiona el aburrimiento, ¿no? Cuando no estamos tratando de algún asunto o de un tema que me motiva porque se refiere a mí, tomando ese se refiere a mí, que es algo completamente falso, porque todo lo que la vida nos presenta se refiere a nosotros, compañeros. Ese se refiere a mí es ponerme obstáculos para que todo lo que la vida me presente me motive y me ponga en un estado satisfactorio. Acá tenemos un libro, compañeros, que se llama El Yo Evolutivo. Este libro es de un autor, un psicólogo también. Él tuvo otro libro que se llamó Fluir y presentó una nueva teoría sobre la felicidad. Aquí dice lo que él encontró como fluir, que es lo que nos proporciona el disfrute, la felicidad, lo que nos evita el aburrimiento, no suele tener lugar durante los relajados momentos de ocio o entretenimiento, sino más bien cuando nos hallamos activamente sumergidos en un empeño difícil, en una tarea que nos obliga a emplearnos a fondo física o mentalmente. Puede suceder realizando cualquier trabajo. Dice aquí, resulta que cuando los desafíos son elevados y se utiliza a fondo las habilidades personales, experimentamos este extraño estado de conciencia. El primer síntoma de que se está fluyendo es una concentración de la atención sobre un objetivo claramente definido. Nos sentimos sumergidos, concentrados, absortos, sabemos lo que hay que hacer y obtenemos una respuesta inmediata de acerca de cómo lo estamos haciendo. Dice aquí, deben hacerlo incluso un trabajo generalmente aburrido, una vez que los desafíos se han equilibrado con las habilidades de la persona y que se han clarificado los objetivos, puede empezar a resultar emocionante y apasionado. La profundidad de la concentración requerida por el equilibrio preciso de desafíos y habilidades excluye preocuparse acerca de cuestiones que pasan a ser temporalmente irrelevantes. Nos olvidamos de nosotros mismos y nos abismamos en la actividad. Nos olvidamos de nosotros mismos. Pido hoy tratar de superar el egocentrismo
que me ocasiona el aburrimiento y nos abismamos en la actividad. El uso apropiado de las habilidades ofrece una sensación de control sobre nuestras acciones, pero como estamos demasiado ocupados para pensar en nosotros mismos, no importa si controlamos o no, si ganamos o perdemos, solemos experimentar una sensación de trascendencia como si se estuviesen expandiendo los límites del yo. En esos momentos desaparece la conciencia del tiempo y las horas dan la impresión de pasar en un periquete sin que nos demos cuenta. Ese estado de conciencia, que es lo que más se acerca a lo que pudiéramos llamar felicidad, depende de dos grupos de condiciones. El primero es externo. Algunas actividades son más susceptibles de producir fluidez que otras porque tienen objetivos concretos y reglas manejables. Posibilitan el ajuste de las oportunidades de actuar con nuestras capacidades, proporcionan información clara acerca de cómo lo estamos haciendo, eliminan las distracciones y hacen posible la concentración. El segundo grupo de condiciones que permite fluir es interno de cada persona. Algunas personas cuentan con la extraña habilidad de combinar sus capacidades con las oportunidades que les rodean. Se proponen objetivos que les resultan manejables incluso cuando no parece que puedan hacer nada. Son buenas a la hora de leer la retroinformación que otras no pueden percibir. Pueden concentrarse con facilidad y no se distraen. No tienen miedo de perderse, por lo que su ego desaparece fácilmente de la conciencia. Las personas que han aprendido a controlar la conciencia de este modo cuentan con una personalidad fluida. No necesitan jugar para fluir. Pueden ser felices incluso trabajando. El fluir, en el libro anterior describía personas que habían hecho de sus vidas una experiencia feliz y significativa al introducir toda la fluidez posible en sus trabajos y relaciones. Bueno, entonces aquí nos dicen más bien que algo de lo que se llama felicidad, compañeros, pues es que desaparezca el hecho de que el tiempo pasa, el hecho, como lo que les platiqué, ¿no? De que varias personas haciendo lo mismo, lo que los motivaba era diferente, ¿no? Algunos estaban haciendo lo mismo esperando la hora de la salida, eso ya se los platiqué, mientras que otros se estaban dando cuenta de que lo que estaban haciendo tenía un motivo superior. Aquí nos dicen la retroalimentación el equilibrio entre los retos y las capacidades y las oportunidades. Pero algo que estorba esto, compañeros, es el egocentrismo. Ya nos han dicho que hay muchas cosas que estorban a cómo necesitamos interpretar la vida. Para que nosotros podamos no consumir, debe de cambiar la interpretación que le damos a la vida, lo que pensamos de la vida. No la vida, compañeros, sino la interpretación que le damos a la vida. La vida, el contacto con la realidad de la vida siempre viene a través de una interpretación, viene a través de cómo la interpretamos, y la debemos de interpretar de una forma que no nos produzca ese malestar ni esa negación a vivir lo que estamos interpretando de la vida. Entonces esto es muy importante, compañeros. El aburrimiento, tú no puedes llevar un cubo de aburrimiento, no. El aburrimiento no es más que resultado de no saber cómo vivir las cosas, ¿no? De tener tiempos muertos, ¿no? De no estar interesado, de que no todo lo que la vida que te presenta se refiere a ti, de que no todo lo que la vida te presente te motive y te haga sacar de ti lo mejor de tus capacidades, que todos las tenemos de forma muy distinta, ¿no?
Salen esas capacidades, lo que nos mueve a la acción es lo que decimos que se refiere a nosotros, lo que sentimos, lo que el condicionamiento nos ha dicho que se refiere a nosotros. Pero en realidad el funcionamiento de la vida es tal que todo lo que se te presenta a la vida, porque hay una organización en lo que te presenta la vida, y todo lo que te presenta la vida se refiere a ti, ¿no? La vida no es casual ni nada de esto, la vida tiene una organización superior, y lo que te va presentando la vida es por algún motivo, y por algún motivo nos lo va presentando a cada uno de nosotros. Entonces aquí dice, me he desembarazado de casi todo mi aburrimiento. Ahora aquí también nosotros teníamos un problema. ¿Cómo permanecer sin consumir, sin aburrirse, no? Es como la tontería que nos dice el capítulo 11 de Una visión para ti. En el capítulo 11, compañeros, nos dice que al superar el problema de la imposibilidad de no tener la posibilidad de no consumir, se me va a condenar a una vida en la que seré un estúpido, aburrido y malhumorado. Eso es una falsedad completa, compañeros, ¿no? Lo que pasa es que la interpretación que lo que nosotros percibimos de la vida es la interpretación que hacemos de ella. La vida tiene una realidad, pero la realidad siempre se percibe a través de algo. Por ejemplo, la realidad física aparente se percibe a través de los órganos de los sentidos, y la realidad en su aspecto psicológico, en su aspecto en que va a provocar como reflejo físico en mi cuerpo las emociones, se percibe a través de la interpretación que yo hago de la vida. Esa interpretación que yo hago de la vida viene determinada por un montón de condicionamientos que vengo cargando. De eso es de lo que aquí nos estamos tratando de liberar, ¿eh? La vida se refiere siempre a nosotros, compañeros. Cualquier cosa que cualquier cosa que la vida te presente, la vida no está actuando casualmente. Hay una organización completa de lo que es la vida y cómo va repartiendo la vida lo que la vida nos presenta. Y si la vida me presenta algo, el hecho de que me lo esté presentando ya es una certeza de que eso se refiere a mí, ¿no? Aunque no cuadre con mis intenciones, con mis proyecciones. Mis intenciones y mis proyecciones y mis deseos y todo esto no es lo que determina cómo voy a poder yo vivir la vida. ¿Cuál va a ser la calidad de mi vida? No en cuanto a logros, sino en cuanto al estado de bienestar, en cuanto al fluir, en cuanto al disfrute, en cuanto a la felicidad que nos puede ofrecer, compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que los motiva, no? Yo les he comentado que cuando están motivados ustedes, porque algo se refiere a ustedes, porque se oyen su nombre, y entonces dicen, no, pues se están refiriendo a mí. Pero la vida no te va a decir tu nombre al mostrarte lo que te está mostrando, y si te lo pone ahí es para que tú aproveches la oportunidad de encargarte de ello, de utilizar tus capacidades y ponerlas en equilibrio con los desafíos que la vida te está presentando, y que puedas lograr el disfrute, para eliminar lo que es el aburrimiento. Dice aquí, ¿cómo es posible, no? Como si la eliminación del aburrimiento viniera determinado, ¿verdad?, por el consumo. Se me va a condenar a una vida en la que seré un estúpido, aburrido y malhumorado, que es el concepto que tienen las personas que son adictas de las personas que no son adictas. Las personas que no son adictas, las personas que no consumen o que no consumen por la causa por la cual consumimos nosotros y de la forma en que consumimos nosotros, se están perdiendo lo mejor de la vida. Si nosotros no nos hemos deshecho de esa idea, compañeros, pues nuestro camino va a seguir siendo el mismo, ¿no? Yo al no consumir, me estoy perdiendo lo mejor de la vida, güey. Y sobre todo con tantas sustancias que me faltan por probar.
faltan un chingo. Más las que van saliendo, güey. ¿No? Entonces eso no es aprovechar la vida. No. ¿Eso de qué surge? De no poder vivir la vida, de tener la necesidad de depender o huir. Puta, para tener una vida divertida hay que consumir. Como muchas cosas, esto no está claro, no está bien establecido lo que dice aquí. Entonces dice, me he desembarazado de casi todo mi aburrimiento. Ya lo que me presenta la vida me motiva para presentarme a través de la compensación de mis capacidades, mis retos, mis oportunidades, de aprovechar mis capacidades en lo que la vida se presenta, desaparezca la conciencia del yo, se pierda la dimensión del tiempo, yo me entregue a eso y deje yo de pensar en mí mismo, porque ya hemos visto que un elemento terapéutico indispensable que necesitamos es el dejar de pensar en nosotros mismos. Es vivir la vida entregado a la vida. Es una manera completamente distinta de vivir, compañeros. Completamente distinta de vivir. ¿No? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos una manera completamente distinta de vivir. Que no nos ocasione malestares ocasionados por nosotros mismos, y es en este campo en el que nos debemos estar entrenando, ¿no? Ustedes ahorita ya traen un pensamiento en la cabeza, ese pensamiento en la cabeza está muy relacionado a su falso yo, a su ego, y como estamos tratando un tema, ¿no?, que ustedes sienten que no se refiere a ustedes, pues es fácil que hasta se queden aquí dormidos de aburrimiento, que no le saquen provecho a esto, ¿no? Entonces dice aquí, una vez que se tienen intereses en cuanto a la práctica espiritual, y la práctica espiritual, quítenle la palabra práctica, la palabra espiritual, dejen la palabra práctica, quítenle la palabra espiritual, es entender lo que es la vida, ¿verdad?, cultivar la sabiduría emocional, desechar las ideas erróneas de lo que nos trae la felicidad, reducir los apegos a su naturaleza de deseos. Los apegos son insostenibles en cuanto a que dependan de nosotros, ¿verdad? Los deseos, los contenidos que nos presentan no dependen de nosotros, ¿no? Dice aquí, entonces, una vez que se le da tiempo a que se entusiasme, yo les he dicho que hay varias maneras de tratar con el contenido del momento presente, ¿verdad? Una de ellas, eso viene en uno de Eckhart Tolle, está la aceptación, el gozo y el entusiasmo, ¿verdad? De que menos debe estar, es de nivel de menor a mayor, con una aceptación de lo que la vida me está presentando, ¿no? Si no estoy aceptando lo que la vida me estoy presentando, me estoy resistiendo a ello. Resistirse a lo que es locura. Aceptar a lo que es ya es el principio de una vida sana y saludable, ¿verdad? Gozar con lo que la vida me está presentando o entusiasmarme con lo que la vida me está presentando. La palabra entusiasmo viene con Dios por dentro. Entusiasmos viene del griego. Entusiasmo, otro autor me lo define cuando tengo aparte una meta que cumplir, ¿verdad? Entonces cuando no se vive así, compañeros, no se vive bien. No depende de lo que se vive, sino cómo se vive lo que se vive. Y esta es una manera que nos proporciona el disfrute. Este estudio llevó más de 30 años para hacerlo, ¿no? Y nos dice, ya les leí unas cosas muy interesantes respecto a eso. Entonces dice, se abre una nueva vida ante nosotros que puede siempre ser interesante, ¿no?, atribuyéndome yo que todo lo que la vida me presenta se refiere a mí,
Ustedes van a considerar que algo se refiere a mí cuando digan su nombre. Y hay un problema. Hay problemas que se han observado hasta cuando en un grupo como este hay dos personas que se llaman igual, ¿no? ¿Cómo se motivan? ¿Qué es lo que los mueve a la acción? Lo que creen ustedes que se refiere a ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo planeado algo, la atención de mi enfermedad no se refiere a mí. Eso yo no sé por qué me tocó a mí aquí, no se refiere a mí. No es algo que me involucre, no es algo que me ataña, no es algo que me sea indispensable, la atención de mi enfermedad. Una salida para allá, eso sí se refiere a mí. Eso sí se refiere a mí. ¿Cómo me despierto un día en la mañana cuando lo que voy a vivir yo considero que no se refiere a mí? ¿Y cómo me despierto un día en la mañana cuando lo que voy a vivir yo considero que se refiere a mí? Es mi salida, es mi objetivo, es estar con determinadas personas. Las personas que nos rodean, compañeros, son variables, no siempre van a estar las mismas. Está la cuestión esa del tren de la vida, ¿no? Cuando tú te subes a la vida, al principio, en algunos casos te acompañan algunas personas, esas personas se van bajando, tú vas continuando, llegan nuevas personas a subirse a ese viaje. No van a ser siempre las mismas, pero yo no puedo depender de quién está en el viaje o quién no está, ¿no? Yo tengo que tener la capacidad de estar igual siempre, independientemente quién esté o quién no está, porque eso no lo voy a determinar yo, lo va a determinar la vida. Y la vida, en nuestro caso, que tenemos consecuencias negativas por nuestro consumo, va determinando, ¿no? Va determinando, por ahí dicen frases, los protectores huyen o mueren. Los protectores, ya no solo en cuanto a la gente que directamente se le llama protector, aunque en realidad ser un protector me esté perjudicando en mi entrega a la problemática de mi enfermedad, en mi entrega a mi recuperación, de trabajar constantemente en la posibilidad de mi abstinencia. El trabajar constantemente en la posibilidad de mi abstinencia lleva implícita la práctica que vaya yo de vivir lo que va contra mis deseos personales inmediatos, automáticos y condicionados. ¿Por qué? Porque esta formación de hábitos se obtiene por práctica. Porque la vida muchas veces me va a presentar cosas que vayan contra lo que yo deseo o contra lo que yo tengo un apego. Y en ese momento se manifiesta la frustración. Y la intolerancia a la frustración es la enfermedad. El síntoma es el consumo. Este es un lugar de práctica, compañeros. De práctica. De practicar todas estas cosas. Entonces, ese estado de aburrimiento, yo de niño, me aburría de todo. Yo decía, pinche vida tan aburrida. Y el aburrimiento no estaba fuera de mí, el aburrimiento estaba dentro de mí, que no tenía esta capacidad de vivir los momentos, los contenidos de los momentos, como los puedo vivir ahora, después de una práctica que empieza y no termina, compañero. Pero yo no recuerdo, hace mucho no recuerdo haber estado yo aburrido. No sé si alguien de ustedes recuerde haber estado aburrido. Por ejemplo, en esta actividad que nos es tan necesaria y vital, esta actividad terapéutica, pues mucha gente se aburre, compañero. Si gustan compartir algo, me dicen, sobre todo los que estén más aburridos. Si habláramos de qué, estarían divertidos.
La palabra diversión es una palabra que no se entiende. Diversión viene de diverso, de hacer algo distinto a lo que hace siempre. No de confeti y ¿qué más le echan? Serpentinas y jícamas y rábanos y... Vamos a ponerlo claro en una palabra sencilla. ¿Quién padece de aburrimiento? ¿Quién de repente tiene aburrimiento al estar en contacto con lo que la vida nos va presentando? ¿Quién no puede alcanzar esto que nos están diciendo, que es el disfrute de la vida, que es lo más cercano que se le puede considerar a la felicidad? Siendo honestos, compañeros, siendo honestos. ¿Quién tiene que matar al tiempo? ¿Quién permite que el tiempo lo mate pretendiendo ellos matar el tiempo? Como el que estaba esperando que diera la hora de la salida. Ya hablamos de una manera disfuncional de tratar con el contenido del momento presente. Debe de estar en uno de esos tres niveles, con aceptación, con gozo y con entusiasmo, ¿no? Más adelante, cuando con el despertar de esta nueva conciencia, lo que más va a dominar es el gozo que te proporciona el estar haciendo lo que la vida te presenta que estás haciendo. Eso es lo que surge del despertar de esta nueva conciencia de la que estamos hablando. No sentir un peso sobre mi cabeza. La vida es algo que hay que soportar. Y es tan insoportable que para soportar es para poderla interpretar de otra manera, para tener otra percepción de ella. ¿Eh? Y hay las sustancias tóxicas, inmediatamente nos cambian la interpretación de la vida. Pero nos la cambian de una manera muy momentánea y no de una manera real, no de una manera que tenga bases en cuanto a la propia interpretación que nos está dando, que no es más que desechar la interpretación enferma que tenemos de la vida. Nuestra enfermedad está en la interpretación enferma que tenemos de la vida. El síntoma es tratar de cambiar esa interpretación hacia una interpretación más torcida, que no nos resulte tan molesta, que nos haga soportable la vida cuando la vida es un gozo, compañeros. Si gustan compartir, me dicen, Bueno, eso dice aquí. Me he embarazado del miedo de estar aburrido. Dice, se me va a condenar a una vida en la que seré un estúpido aburrido por no consumir, porque este es el capítulo de una visión para ti, donde te preguntan que si hay un sustituto, ¿verdad? Un sustituto es algo que pones en lugar de otra cosa y que te produce los efectos que te producía lo otro. Los efectos que nos producía el consumo no eran buenos. Entonces, no estamos buscando un sustituto para obtener malos efectos en nuestra vida, consecuencias adversas. Estamos encontrando precisamente lo contrario, ¿no? ¿Quién considera que si consumir va a estar aburrido? Pues el que no sepa interpretar la vida como es. Luego dice la meditación del día: si no tengo caridad, estaré tan hueco como una calabaza vacía. La caridad significa, y aquí otra vez utilizan la palabra, que no nos atrapen las palabras, ¿eh? Porque las palabras no las entendemos. Están demasiado constreñidas su significado, ¿no? Oyen la palabra caridad y recuerdan una calidad para este pobre adicto, ¿no? Es lo que recuerdan, ¿no?
Vamos a ver qué es lo que nos están dando a entender con esta palabra. La caridad significa interesarse lo suficiente por nuestros semejantes. ¿Qué lleva implícito ahí el interesarse un poco más por tus semejantes? Hay una cantidad de interés constante. Si ese interés lo distribuyes y lo diriges más hacia tus semejantes, automáticamente se da el hecho de que ese interés lo disminuyes en tu atención hacia ti. Ya vimos que la autoobsesión y el egocentrismo es la raíz de nuestra enfermedad. Dice, la caridad significa interesarse lo suficiente por nuestros semejantes como para desear verdaderamente algo por ellos. Una sonrisa, una palabra de aliento, una palabra de amor. ¿Eh? Y acá, amor responsable, compañero, ¿no? Y tener la fuerza para ejercer ese amor responsable, ¿no? Donde uno pretende darle a la gente lo que según nuestra propia conciencia sea lo que necesitan y no lo que quieren. O sea, no me regañan porque me están dando amor responsable, me están diciendo que yo lo que necesito es, me están informando nada más de qué es lo que necesito. Pero como no me están dando lo que yo quiero oír, no capto esa cuestión. Dicen, para hacer algo pequeño que anima a nuestros semejantes. El aburrimiento viene de pensar en nosotros mismos. De nuevo, aquí el significado de la palabra caridad viene muy relacionado con la definición que les he dado yo de la palabra compasión y con lo que dice nuestra literatura. Nuestras vidas, en el sentido de ser menos molestas o más molestas para nosotros, dependen de que disminuzcamos la preocupación en nosotros mismos y nos ocupemos más en los demás. Nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlas. Cuando vienen a visitarlos, por ejemplo, ¿en qué se preocupan? En las necesidades que tienen ellos de ser comprendidos, de irse tranquilos, o en la necesidad de que no vayan contra la forma en que yo veo las cosas. Esa es la práctica que venimos a hacer aquí, compañeros. Esa es la práctica que venimos a hacer aquí. Porque si no superamos eso, vendrá como consecuencia la reacción a eso. Dice, la fuente de todas las miserias del mundo, y de ahí no viene la palabra miseria. Otra vez no nos perdamos en las palabras. Miseria no se refiere a la situación económica. Se refiere a la calidad de vida que tienes en cuanto a malestar o bienestar. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Ahora nosotros tenemos una cierta ventaja, que nuestras vidas están un poco maltrechas, ¿no? Y entre más maltrechas están, mayor ventaja será para nosotros. Si el pensar en nosotros mismos, viendo cómo está nuestra vida, nos provoca una reacción, hay unos medicamentos que se llaman de choque, compañeros, para las adicciones. Por ejemplo, para el alcohol había un medicamento que se llamaba el Antabus, que cuando tú lo tomas y tomas alguna cantidad de alcohol, te sientes mal y con náuseas. Claro que el adicto logra hallar la forma de superar eso y poder seguir bebiendo. Ahora, con respecto al tabaquismo, hay un medicamento que se llama Champix, que cuando tú lo tomas y fumas, te sientes mal, pero el adicto va a encontrar la forma de superar ese malestar para poder seguir consumiendo, compañeros, ¿no? Entonces, ese choque no solo está en los medicamentos, compañeros. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de sentirse mal. Nosotros tenemos la ayuda
de que si ya pensamos en nosotros mismos, ese pensamiento se va a referir mucho a nuestra situación vital. Y siempre y cuando podamos darnos cuenta de cuál es nuestra situación vital. En la situación vital hay varias variables que la determinan de acuerdo a los condicionamientos establecidos que venimos arrastrando. Las oportunidades que han quedado atrás, los papeles que no aparecen, los archivos de la época prehispánica que no se conservan, ¿verdad? Entonces, si mi vida, a mí me ayudó eso, el pensar en mí mismo me producía tanto dolor, pues que se me hacía natural mejor pensar en los demás. Era un recurso completamente necesario. Pensando en mí mismo, nosotros tenemos la ayuda de que nuestras vidas están un poco maltrechas. Por aquí dice, si es que han de rehacer sus vidas, fíjense que la palabra rehacer, como enderezar, como un poco llevarla por un camino un poco mejor, por revertir los efectos nocivos que ha causado la actividad adictiva, revertirlo en lo posible. Hay daños que ya son irreversibles, y no solo son los daños orgánicos o psicológicos, sino los daños en cuanto a lo que hemos vivido, que ya no va a tener caso, ¿no? Hay relaciones, por ejemplo, tan dañadas, compañeros, que ya no se pueden enderezar. Entonces debemos entender esta cuestión. Dice aquí, el aburrimiento viene de pensar demasiado en nosotros mismos. Viene de que lo único que nos motive sea aquello que consideramos que se refiere a nosotros. Viene de la alienación que tenemos para poder integrarnos, para ser unos con la vida. Esa es una forma que le damos del condicionamiento de cómo se vive. Aquí venimos a aprender a vivir correctamente, a no errar en el blanco de lo que es la vida, a salir de esa situación de pecado. Pecado quiere decir eso, errar en el blanco de lo que es la vida. La vida es algo que debe estar allí para que mis propósitos se cumplan, cuando es totalmente al revés. Tú estás integrado a la vida para que el propósito de la vida se despliegue a través de ti. ¿Me están entendiendo, compañeros? ¿Sí? Entonces, eso, yo les digo, de niño, de joven, yo estaba aburrido de todo me aburría, cabrón. O sea, yo ya se los puedo platicar como un cambio, como una experiencia, como un compartimiento. Ahora, hablando con honestidad, ¿a quién aquello que considera que no se refiere a ustedes lo aburre? Dice acá en el disfrute, logramos concentrar nuestra atención. Cuando está algo que yo considero que no se refiere a mí, no logro concentrar mi atención. En cuanto a las actividades que realiza, se ve inmediatamente, salta a la vista que mi atención está en otra parte. Aquí a lo que venimos es aprender una nueva forma de vivir, compañeros. Claro que eso traerá como resultado que se nos haga ya posible lo que antes no se podía, el no poder no consumir. Pero no se obtiene más que trabajándolo desde arriba, desde todo esto que les estoy diciendo yo. Yo no recuerdo ya, y aparte mi memoria pues ya quedó muy madreada, pero no recuerdo ya de mucho tiempo para acá, no recuerdo ni desde cuándo,
pero no siento esa sensación de aburrimiento, compañero. No siento esa sensación de aburrimiento. Y eso independientemente de lo que la vida me esté presentando. No me aburre, compañero. ¿Quién ha sentido la sensación de aburrimiento? Es una sensación bastante molesta. ¿No? Pues yo les digo que con base en estos fundamentos se deja de sentir ese estado de aburrimiento. Y acá arriba me lo dicen, se abre una nueva vida ante nosotros que puede ser interesante siempre. Aquí dice, el no consumo y lo que se necesita hacer para mantener la posibilidad del no consumo debe darnos tantos intereses en la vida que no nos permita tener tiempo para aburrirnos. Imagínense de qué tamaño es el cambio. Imagínense qué tamaño es el cambio. Y ahora, ¿cómo puedo yo darme cuenta? Aquí, en esto que les leí, el tiempo no me pesa. No tengo el peso del tiempo en lo que me esté pesando el tiempo durante el cual la vida me está presentando eso. Tengo la capacidad de concentrarme, actuar totalmente en esa compensación de equilibrio de oportunidades y aprovechamiento de mis capacidades y desafíos y retos, ¿verdad? Y tengo la oportunidad de olvidarme del yo. ¿Saben lo que es estar inmerso en una actividad sin estar ahí el yo que la realice? Dejando que él actúe a través de nosotros, compañeros. Se pierde tensión, se adquiere confianza, puede uno tener contacto con la verdadera inteligencia, ya no va uno a través del pensamiento, sino de la intuición. La mente pensante cede su lugar, queda en un segundo plano, y la verdadera inteligencia es la que actúa a través de ti. Y eso modifica constantemente, modifica completamente la forma en que vives la vida, compañero. Y lo que nosotros queremos lograr es cambiar la forma en que vivimos la vida, no la vida que vamos a vivir, porque eso no lo determinamos nosotros. La forma en que vamos a vivir lo que la vida nos presente. Sí, Nemesio. Sí, pues yo ahorita igual quiero cruzado, ¿no? O sea, usted me está diciendo, ¿quién se siente aburrido? Yo la verdad, pues sí me sentía, sí me siento aburrido en el aspecto de que yo no, como lo vuelvo a repetir, y aquí me lo dijeron, pues ya para claro, no sé, yo allá en la vida andaba para allá y para acá, yo andaba de un lugar a otro, no consumiendo, ¿verdad? Sino haciendo mis trabajos, mis labores del trabajo. Y aquí pues sí llegó el momento de aburrirme, ¿no? De no hacer nada, ahora se me confía. Pero no lo haces porque no quieres, mijo. Porque aquí hay un montón de cosas que hacer. Sí, me he puesto a ver eso y ahorita se me confía la tienda, se me confía la cena porque yo bajaba de casarse y pues estaba ahí sentado, estaba jugando, esperando eso. Por un lado pues estoy agradecido porque pues, me están enseñando a trabajar, a hacer lo que usted lo acaba de decir del don que tengo, de hacerlo sin consumir, ¿verdad? Yo muchas veces allá pues, estaba en la cocina consumiendo, estaba esto. Me mandaban a la tienda lo mismo, me mandaban y iba allí abogado, iba yo con una mentalidad de extenderla, de aumentarle más a la lista, de sacarle provecho. Sí, no, al contrario, sacarte un daño para ti. Ajá. No era un provecho para ti, mijo. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Sacándome un daño para mí, que ahorita me lo pone usted con un daño, que más que me hicieron daño. ¿Cuántas veces le vuelvo a repetir que mis compañeros estaban compartiendo eso en la mañana? O sea, antes me decían, toma,
esto es para la mercancía, esto es para tu pasaje y esto es para lo que se te antoje. Ahí venía, pues ya me lo dijo usted, otro daño, ¿no? Otro daño de que pues lo que se te antojaba era lo que te dañaba y lo que te permitía huir de aquello que no te estabas dando cuenta tú que te molestaba. Sí, veía yo antes que pues sí me la pasaba aburrido, ¿verdad? Porque pues, acababa de saber hacer mi servicio y todo eso, y pues ¿qué más hago? Pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sin que nadie me lo mandara, ¿verdad? Pero era una forma pues, de escaparme del aburrimiento, ¿no? Ahorita pues ya no, mañana pues ya tengo ahora sí que el tiempo medido, ¿no? Pues, sí. me toca esto, voy a hacer mi servicio, voy a llegar, voy a salir, voy a esto. Y ahora tú me hablas de que se te ha dado la confianza. También es muy importante sí responder a esa confianza de todo, pero tener iniciativa, amigo. Tener iniciativa, ¿no? Hay un montón. Yo les digo, yo llegué aquí allá abajo al 33 y yo despertaba a los servidores, mijo. Aquí había unos personajes que se les llamaba servidores, aunque en realidad aquí todos somos servidores. Debemos de dejar de clasificarnos, de separarnos entre unos y otros. Debemos de considerarnos todos como servidores de la comunidad, ¿verdad? Debemos dejar de separarnos. Pero había unos y yo los levantaba. Claro, ya venía yo con un entrenamiento de muchísimos años, hijo. ¿Y en qué consistía ese entrenamiento? En el intento de salir de mi situación de impotencia, en muchas formas, en grupos tradicionales, en montones de internamientos, en estudio de esto, en estudio de lo otro. Pero yo, por ejemplo, yo recuerdo que yo me levantaba muy temprano, leía mis lecturas, allá teníamos, allá en el 33, la construcción del 33 es una construcción ferrocarrilera, muy antigua, tiene unas paredes de este tamaño. Había un comedor donde tenían una mesa redonda y ahí se hacían las juntas que le llamaban de té, que aquí son las juntas de reflexión, ¿no, mijo? Y desde el principio, pues yo me gustaba participar en todo esto, ¿no? Participar ofreciendo la experiencia, ¿no? que yo tenía. Y no tanto que me gustara, sino que tenía yo la necesidad de hacerlo, ¿no? Y no es más que iniciativa, y dejar de estar buscando qué es lo que está mal en nosotros, dejar de estar constituyéndome en una parte del problema y mejor buscar constituirme en una parte de la solución. Todo lo que esté aquí se refiere a todos nosotros, compañeros. Se refiere a todos nosotros. Si de repente se te presenta algo ahí enfrente de ti, y para poder seguir sin que se refiera a ti, lo tienes que hacer a un lado, tienes que pasar por encima de eso, pues no te estás dando cuenta de que la vida lo está. La vida no pone nada que sea por casualidad, todo viene de una organización perfecta, ¿no? De esa organización que no utilizaré la palabra Dios para que no se pierdan en el significado que le tienen atribuido, ¿no? Entonces, esto que nos dice esta lectura, pues es muy interesante, ¿no? La capacidad ya no estar aburrido, de que la vida me motive. Aquí me dice, se abre una nueva vida que puede ser interesante siempre. La recuperación, compañeros, lo que llamamos aquí, mantener constantemente la posibilidad de la abstinencia del consumo y trabajar en la mejoría de las distintas áreas de su vida, revirtiendo en lo posible los efectos nocivos de la actividad adictiva, abarca tanto, compañeros, que es suficiente para darle un sentido a la vida. Muchos de nosotros es que no le encontrábamos sentido a la vida, ¿no? No le encontrábamos un porqué, un para qué, porque lo queríamos referir egocéntricamente a la realización de nuestros propósitos, porque no entendíamos
de lo que se nos habla aquí como el arte de vivir, ser uno con la vida, ¿verdad? Gozar el cómo la vida se va manifestando en el camino en que a ti te lleva, sin prejuicios, sin condicionamientos, ¿no? Esa práctica es la que venimos a realizar aquí, compañeros, ¿no? No les voy a pedir que me lo digan, porque no, tú ya me lo dijiste, los demás no me quieren decir nada. Yo le quería hacer una pregunta. Sí, mijo. Señor Carlos, por decirlo, usted hablaba también de lo de las tensiones y eso que van haciendo, ¿no? Yo estos días que platicaba con Tyson y en la junta que nos hizo hace unos días ahí, que nos preguntaba del proceso, ¿no? De habilitación y de reinserción y todo eso. Padre, yo mi pregunta es, cuando empiezan a nacer ese tipo de situaciones, de querer como empezar a hacer otro tipo de cosas, ¿eso es malo, padre? No es malo, pero hay fases del proceso y llevan cierto orden y hay una que tiene la prioridad. Yo les he leído del manual de procedimiento los objetivos de la recuperación. ¿Se acuerdan? Sí. 1, lograr la abstinencia completa y 2, lograr que es lo mismo que dice aquí, lograr la mejoría en las distintas áreas de la vida, pero hay distintas fases. Creo que eso está por acá, compañero. No es malo, también la paciencia es algo que tenemos que practicar. Dice aquí, a medida que empezamos a funcionar en la sociedad, nuestra libertad creativa nos ayuda a ordenar nuestras prioridades y a hacer primero las cosas básicas. Algunos, en cuanto estamos limpios, empezamos a poner otras prioridades por encima de nuestra recuperación. Profesión, familia, relaciones, todo forma parte de la vida que descubrimos cuando sentamos las bases de la recuperación, ¿no? O sea, esas posibilidades se van dando cuando el cimiento ya está firme, mijo. No tengo que tener prisa por pasar de un proceso, de una fase a otra, pero no podemos construir una vida estable sin hacer antes el trabajo básico y duro de poner los cimientos de la recuperación. Una vida como una casa construida sobre arena, en el mejor de los casos se tambalearía, ¿verdad? Ahora, les he dicho en otras ocasiones que nosotros no tenemos por qué hacer muchas dificultades, no tenemos por qué tener muchas dificultades en hacer algún pronóstico. Acá, en algunos de los formatos que nos piden, nos preguntan que pongamos un pronóstico de cómo va a ser el desenvolvimiento, ¿no? Y se pone indeterminado por lo general. Pero estando aquí, ya podemos hacer un pronóstico. ¿En base a qué? En base en aquello que estamos practicando, en aquello que estamos logrando, en base a ver si estoy en la práctica de ir contra mis deseos personales. En alguna de las lecturas nos dice que todos los pasos se basan en ir como práctica contra nuestros deseos personales, para que viviendo eso ya no reaccionemos de la misma manera que siempre reaccionábamos cuando se nos presentaba que el contenido iba contra lo que queríamos. Aquí vamos a empezar a darle más importancia a lo que necesitamos que a lo que queremos. Entonces la pregunta es esta, la respuesta es esta, Carlos. Podemos estar pruebe y pruebe, ¿verdad? Antes de tener una base firme, pero eso tal vez lo pudiéramos saber desde aquí. Ahora, hay algo de lo que yo les he hablado, de la gradualidad, de retrasar lo más posible el estar dando, de practicar la paciencia, ¿no? La impaciencia es el egoísmo con respecto al tiempo, mijo. Entonces aquí me dice, antes de empezar a centrar
toda nuestra atención en reconstruir minuciosamente la estructura de nuestra vida, tenemos que sentar las bases. Primero reconocemos que todavía no tenemos base, que nuestra adicción ha vuelto nuestra vida terriblemente ingobernable. Y aquí quería hacer yo una anotación. La vez pasada usaron la palabra ingobernable. Ya les he dicho que ingobernable no significa no hacer caso. Ingobernable, a través de malas traducciones de esto, es no podernos hacernos responsables de las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿cuáles áreas de vida son las que están consideradas en la guía del primer paso? Está el área laboral o el área escolar. ¿Por qué no nos podemos hacernos responsables? Pues porque nuestra imposibilidad para no consumir nos evita el desarrollo en ese camino, ¿me entiendes? Ahí dice cómo se hace uno responsable o en qué forma se dañan esas áreas de la vida, lo dice en nuestra guía, en nuestro primer paso. Entonces dice, antes de empezar a centrar toda nuestra atención o mayor atención en reconstruir minuciosamente la estructura de nuestra vida, tenemos que trabajar en sentar firmemente las bases, ¿no? Hace rato un compañero me decía que cuando la vida le presentó que le dijeron que no a algo, pues él reaccionó con molestia y ante esa molestia consumiendo. ¿No? Cuando yo les pregunto acerca de sus planes de vida, no me interesa tanto qué planes específicos tienen, sino qué van a sentir cuando vayan tratando de trabajar en esos planes. Por ejemplo, la búsqueda de un trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces van a aguantar sin que les cause esa reacción que nos causa la vida del consumo? ¿Cuántas veces van a aguantar que les digan que no? O sea, ¿qué van a sentir al estar abiertos a cualquier posibilidad que haya ante nuestras intenciones? ¿No? Yo hace rato te pregunto. Se refirió ahorita que decía de empezar a practicar el ir en contra de nuestros deseos personales. El vivirlo aquí en un medio donde ustedes me decían, tú me lo decías, me lo decía el otro compañero, que aquí más o menos se han sentido tranquilos, han sentido un estado de bienestar. Aquí hay una característica que ya se las he leído yo en nuestro proceso de tratamiento, que es un medio seguro porque no están presentes, compañeros. ¿Dónde está eso? Porque no está presente los problemas y conflictos de su vida allá afuera, ni la exposición a un medio adverso, a la reacción adversa que ha provocado allá cuando la gente considera esto como un problema de comportamiento. Al tener a la gente en contra, viendo cómo se han comportado ustedes, sin entender que ese comportamiento es el resultado de una enfermedad y no el resultado de su voluntad de comportarse así. Entonces, aquí se tiene un cierto cobijo, por eso es un medio un poco más seguro, ¿no? La prueba es que cuando salimos allá y nos encontramos con algo, ¿cuál es la reacción, hijo? ¿No? Y no es necesario estar probando, ya estuve aquí ahorita, voy a probar a ver si ya funcionó, ¿no? Se tiene que ver que la base vaya estando firme. ¿Sí me entiendes, hijo? Sí, padre. Bueno, ahora tú. Yo oigo eso, padre, también usted en la lógica de la visita de que bueno, yo llegué el domingo y le dije, eso es lo que acaba de decir, o sea, mi base firme. Pues la verdad, pues no lo hice con mala intención ni egocentrismo, ¿verdad? De que me dice mi esposa, o sea, acabando de salir de la junta, pues igual
ellos seguían en lo mismo. Ella esperaba yo creo que esa respuesta de que, pues, a ver, háblale si ahorita lo pongo en su lugar. Les digo, pues simplemente, pues hablé porque pues, no te había yo de haber hablado, ellos tienen que continuar su vida como son. Les digo, nadie les va a poner, a ver, es esto, y la vida va a ser de color de rosa. Y nadie puede controlar la vida de otras personas. Ahora, si se molesta, tú tienes que comprender su molestia, y su molestia no te tiene que causar molestia a ti. Y la otra de que me vuelva a decir, dice, oye, ¿y qué va a pasar? Me vuelvo a repetir, cuando yo me vine para acá, pues sí hubieron bastantes problemas, y duro, ¿no? Y me dice, y respecto a nosotros, ¿qué va a pasar? Le digo, pues ahorita no te puedo dar ninguna respuesta, ¿no? Permíteme terminar eso que empecé, déjame, No, y lo que pase respecto a ellos no depende de ti, depende de ellos, mijo. Pues yo nomás le dije, cada quien tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer uno con uno mismo, con su forma de vivir la vida, no lo puede realizar nadie por los demás. Yo no le dije palabras así para que se sintiera mal, simplemente le puse lo que usted nos ha estado diciendo, lo que usted no hemos captado a través de usted. Y la otra de que ya la última que le dije yo a ella, le digo, bueno, ¿y por qué me estás diciendo eso? No acabamos de salir de la junta y que dijo ahorita el padre Notado, que nosotros como grupo que estamos ahorita aquí debemos de tener la cabeza en blanco. No quiero que tampoco me voy a hacer de la vista gorda de los problemas que hay en la casa, ¿verdad? Pero simplemente, pues, ¿para qué me traes esos comentarios de que están mal y de que están mal? Sí. Me lo acaban de decir ahorita. Dice aquí, no están presentes los problemas y conflictos de la vida diaria, y muchas veces nosotros no están aquí, pero nos los traemos mentalmente o nos los traen, y es falta de colaboración de la familia en cuanto al proceso de recuperación, compañeros, ¿no? Cuando de casualidad tenemos la oportunidad de que alguna familia se acerque con un poco de humildad con respecto al conocimiento de esto, se les dice que no se les vengan a traer problemas, sino solo motivación y satisfacción de que están atendiendo un problema cuya solución va a ser benéfica para todos, pero que no les vengan aquí a decir todo lo que está mal allá. ¿Ah? Ahora con eso de eso, o sea, yo siempre se lo he dicho, yo desde la primera visita que tuve, ya le dije a ella, le digo, no vengas, si no puedes venir, no vengas, si no tienes dinero, no vengas, no le hace, no me hace falta nada. Ya lo vieron y mi hermana todavía le dijo, sí, ya estoy convencida de que no te hace falta nada, yo ya no vengo. No te vuelvo a decir cuándo vuelvo a venirte a ver, pero sí, realmente yo quería comprobarlo con eso. Sí. ¿Estás bien? Es que cualquier persona que tiene una relación de compromiso, una relación más o menos fuerte con nosotros, hijo, necesariamente está enferma de una enfermedad que se llama coadicción o codependencia, que es exactamente igual que nuestro problema. Es más, hay grupos de codependientes anónimos, de familias anónimas, muchas veces mal enfocados en tratar de darles armas para cómo comportarse con el adicto, cuando las armas que deben obtener ellos en esos grupos es cómo estar bien ellos, basándose en su responsabilidad hacia ellos, independientemente de cómo estamos nosotros, ¿no, mijo? Eso está muy mal entendido en muchos grupos, ¿no? Eso lo tenemos aquí, y ellos reaccionan. Esa necesidad primaria de supervivencia también es para la codependencia, compañeros. Sí, yo sí me dijo usted cómo se puede decir algo tristona, ¿no? Pero ya me dijo usted, no, pues no haga chiste, no es que se vaya triste, sino que se vaya convencida de lo que está logrando, de lo que está haciendo. O que se vaya contenta. Ahorita es mucho esperar que la reacción adversa que tenga hacia ti, tú la tienes que aguantar, hijo. Por ejemplo, la desconfianza que tienen en nosotros, la tenemos que aguantar. Porque la confianza se pierde fácilmente.
No es por Pero para volverla a obtener, compañeros, van a pasar un chingo de años, cabrón. Cierto. Van a pasar un chingo de años para que se vuelva a tener confianza en nosotros. Y no va a ser a través del dicho, sino de la acción, ¿no, hijo? Y les quería leer algo sobre la codependencia. Acá está. No, acá. La codependencia consiste en estar total o casi totalmente centrados en una persona, un lugar o en algo fuera de nosotros mismos. La codependencia se caracteriza por una negación inconsciente de nuestras emociones, es lo mismo que en nuestro caso. La negación es una respuesta humana natural a situaciones a las que no podemos hacer frente o que no podemos permitirnos sentir. Es nuestra forma de protegernos, es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia en determinadas ocasiones. O sea, ellos están en una situación muy parecida a la nuestra y tienen sus grupos y ellos utilizan los mismos 12 pasos que nosotros, excepto el primero. Nosotros somos impotentes ante el consumo y ellos son impotentes a no pretender controlar la vida de otras personas. ¿No? Y el resto de los pasos no es para que aprendan cómo manejarnos ni nada de eso, es para que aprendan ellos a estar bien, a alcanzar la libertad de que su bienestar no dependa de nosotros, compañeros. Y también alcanzar la libertad de podernos dar más que un amor de complicidad, un amor responsable, dándonos lo que necesitamos, pero ahí necesitan tener la fortaleza, porque por ejemplo eso de la necesidad de estarnos viendo si hubiera visita diaria, a lo mejor diario vendrían a visitarlos, ¿no? Eso, la necesidad de estarlos viniendo a ver, es una necesidad de ellos, que se las quieren atribuir a ustedes. Puta, necesitan que lo vaya yo a ver. Es como los changos en el zoológico, necesitan que les lleve cacahuates, güey. No, yo sí con ella sí, o sea, he lidiado mucho de esa parte, o sea, ya no quiero que no venga y luego exaltada, dime la verdad, ¿por qué no quieres que venga? Porque no necesito nada y que estoy bien, o sea, tú, no, pero dime la verdad. Sí, no, ahí lo que pasa es que ella no puede no venir, hijo. ¿No? Pero ahora nosotros debemos de hacer por... Ella confunde, ella malinterpreta todo cuando, sí. Cuando íbamos allá a la clínica esa de ambulatoria. Ahora tú tienes que comprenderla, ¿eh? Íbamos a la clínica ambulatoria y sí entrábamos a 2 pláticas de NA y ella entraba a una plática familiar, o sea, nada más para los familiares adictos. Saliendo le digo, ahora sí, hazme el favor de agarrar todo, pero no nada más en tu conveniencia. O sea, lleva el programa tal vez. No, hasta eso me dijeron que agarre nada más lo que me conviene. En aspecto a que, pues sí, nada más ella agarra lo que le conviene, pero para su beneficio, no para tratar de ayudar, no para tratar de... Sí. Ahora tú agarras lo que te conviene a ti y despreocúpate un poquito por el momento de ella, ¿no, hijo? Sí. Bueno, entonces, eso era con lo que me preguntabas tú con respecto, pues tenemos dos propósitos. Permanecer capaz, acá en la hoja que me dio, dice aquí, mantener constantemente la posibilidad de la abstinencia al consumo, es decir, el mantenimiento de nuestra condición espiritual, el dejar de producir esas emociones que nos neguemos a vivir, ¿no? Y aparte, el segundo objetivo de nuestro programa, mejorar
la calidad de las distintas áreas de nuestra vida, revirtiendo en lo posible los efectos negativos que nos ha causado la adicción activa, ¿no, hijo? Pero siempre del primer objetivo nunca te sueltas y con gradualidad vas avanzando en el segundo. Sí. ¿Alguien más, compañeros? Sí, yo. Sí, mija. Entonces, si yo voy en ese camino de rehabilitación y la vida me presenta algo que no me gusta, pero estoy tratando de aceptarlo, de que venga como venga, vivir la vida con entusiasmo, pero yo no produzco ninguna emoción o las emociones que produzco son positivas. Sí, ya no se producen esas emociones negativas. La emoción no lo produce lo que vives, sino lo que piensas de lo que vives. Entonces, o el acuerdo o desacuerdo con lo que tú quisieras o no quisieras vivir. Ahora, para quitarle la fuerza absoluta para producir emociones en eso, tú tienes la certeza de que hay alguien que está a cargo. Hace poco, no, mi teléfono no puede, pero dice, aprender a gozar el viaje aunque no lo entienda. No entiendo por qué estoy viviendo esto, según mi mente condicionada, mis pensamientos, el choque con mi voluntad, cómo califico lo que vivo, si bueno o malo. Yo tengo la capacidad de gozar el viaje, aunque no entienda o no cuadre con lo que yo quisiera que fuera el viaje, teniendo la certeza en aquel que diseñó el viaje, ¿no? Hablamos a una agencia de viajes que nos ha diseñado el mejor viaje posible, ¿no? Que es esta vida. ya no produce emoción. Ya no produce emociones, porque la emoción es el reflejo en tu cuerpo de tu pensamiento, de tu mente. Sí. Para eso se necesita la certeza y la confianza absoluta. Ya no le llamo fe, para que no se pierdan la palabra, porque si les digo que tienen fe, todos me dicen que tienen fe, pero ya les he dicho que hay cosas que no se afirman con dichos, sino con cómo nos sentimos, con cómo actuamos, con cómo reaccionamos. Ya no, la emoción se siente. Tu mente te puede engañar, pero la emoción no te engaña. Si estás sintiendo una emoción, esa es la que te está diciendo la verdad de lo que tu mente puede decir, no, pues si estoy bien, pero la emoción que sientes es lo que te está diciendo la verdad. La emoción que siento es lo que te dice la verdad de cómo estás tomando lo que la vida te está presentando. Sí. ¿Alguien más, compañeros? ¿Nadie más? Bueno, pues les agradezco mucho, ¿eh?